No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2:3. Pablo descubrió identidad real del anticristo, reveló características específicas que ningún impostor puede falsificar. Expuso origen, naturaleza y destino del hombre de pecado. Enseñó señales infalibles que identifican hijo de perdición. Descubrimiento que hace pastores modernos temblar de miedo. Pablo no especuló basado en imaginación profética. Recibió revelación directa del Espíritu Santo sobre identidad y características del mayor engañador que surgirá en la tierra. Iglesia primitiva enfrentaba confusión sobre segunda venida. Falsos maestros esparcían desinformación sobre día del Señor. Tesalonicenses creían que tribulación ya había comenzado. Pablo corrigió error mediante revelación específica sobre anticristo, información que Iglesia moderna perdió completamente, como si el día del Señor estuviera cerca. Mismo error domina Iglesia contemporánea. Marcación de fechas, especulaciones vacías, teorías conspirativas que ignoran revelación apostólica específica. Pablo reveló cronología exacta. 1. Apostasía generalizada de Iglesia. 2. Manifestación del hombre de pecado. 3. Revelación de su identidad diabólica. 4. Destrucción por venida de Cristo. Secuencia profética que pastores modernos evitan enseñar porque confronta sistemas denominacionales establecidos. Nadie os engañe en ninguna manera. Advertencia específica contra desinformación escatológica que domina Iglesia actual. Pablo descubrió 7 características inconfundibles del anticristo: origen apóstata que brota de Iglesia corrompida, naturaleza diabólica que personifica a Satanás, autoridad global que domina sistemas mundiales, adoración blasfema que sustituye culto verdadero, poder engañador que seduce hasta elegidos, oposición total a Cristo y su Iglesia, destino cierto de destrucción por palabra divina, conocimiento que transforma especulación profética en certeza apostólica. Pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, según 2 Tesalonicenses 2:1. Pablo escribió con autoridad apostólica que recibió revelación sobre eventos futuros, no opinión teológica, sino profecía inspirada. Hoy descubrirás revelación apostólica que pastores temen más que cualquier otra enseñanza escatológica. Descubrimiento que destroza especulaciones modernas y establece certeza bíblica sobre mayor engaño de historia. Prepárate para confronto con sistemas proféticos populares, para descubrimiento de verdades que denominaciones esconden, para revelación que expone falsedad de teorías escatológicas modernas. Porque después que comprendas descubrimiento paulino sobre anticristo, nunca más serás engañado por especulaciones proféticas que contradicen revelación apostólica. ¿Estás listo para descubrir quién es realmente el anticristo según Pablo? La primera característica inconfundible que Pablo descubrió sobre el anticristo es origen apóstata. Hombre de pecado no surge de paganismo obvio, sino brota de apostasía dentro de Iglesia que abandona fe apostólica. No vendrá sin que antes venga la apostasía, según Tesalonicenses 2:3. La apostasía, artículo definido que especifica apostasía particular, no rebelión general. Abandono sistemático de fe dentro de Iglesia que prepara manifestación del anticristo. Pablo reveló conexión directa entre apostasía eclesiástica y surgimiento del mayor engañador. Anticristo no viene de fuera de Iglesia.
emerge de dentro de ella mediante sistema corrompido. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24, 12, 13. Jesús profetizó frialdad espiritual que caracteriza iglesia apóstata, ambiente que produce condiciones ideales para manifestación del anticristo. Origen apóstata se revela mediante desarrollo histórico específico, abandono doctrinal progresivo, rechazo de autoridad apostólica absoluta, sustitución de revelación por tradición humana, relativización de verdades fundamentales de fe, sincretismo que mezcla cristianismo con error, corrupción moral sistémica, tolerancia con pecado entre liderazgo, normalización de comportamiento antibíblico, abandono de patrones de santidad, acomodación con valores mundanos, estructura organizacional, humana, jerarquía que sustituye gobierno apostólico, autoridad basada en posición, no don espiritual, sistema clerical que crea casta privilegiada, institucionalización que mata vida espiritual, poder político y económico, iglesia como fuerza política organizacional, riqueza como evidencia de bendición divina, influencia secular mediante compromiso doctrinal, control social mediante autoridad religiosa. Pablo enseñó que Anticristo surge de este ambiente apóstata, porque ya está en 1900 acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 2 Tesalonicenses 2:7. Misterio de la iniquidad ya operaba en iglesia primitiva mediante elementos que llevarían a apostasía completa. Proceso progresivo que culmina en manifestación final. Historia confirma desarrollo exacto que Pablo profetizó. Iglesia apostólica, iglesia institucional, iglesia papal, iglesia apóstata, anticristo, secuencia histórica que revela cómo sistema religioso corrompido produce condiciones para mayor engaño, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3:5. Pablo identificó religión que mantiene forma externa, pero rechaza poder transformador. Descripción perfecta de iglesia apóstata que genera anticristo. Iglesia moderna demuestra características de apostasía preparatoria, teología liberal, negación de inspiración verbal de escrituras, cuestionamiento de deidad absoluta de Cristo, rechazo de salvación exclusiva mediante Jesús, redefinición de pecado como imperfección social, ecumenismo doctrinal, unidad que sacrifica verdad por paz, tolerancia que acomoda error fundamental, diálogo que relativiza distinciones doctrinales esenciales, amor que evita confrontación con herejía, pragmatismo ministerial, eficiencia que sustituye fidelidad bíblica, métodos seculares aplicados a iglesia, éxito numérico como validación divina, marketing que sustituye proclamación apostólica, sincretismo espiritual, mezcla de cristianismo con otras religiones, espiritualidad que trasciende doctrinas específicas, experiencias místicas que sustituyen revelación bíblica, revelaciones nuevas que actualizan enseñanza apostólica, tendencias que convergen hacia apostasía final y producirá anticristo. Pablo también reveló que origen apóstata explica poder engañador. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. 2 Tesalonicenses 2:11, 12. Rechazo de verdad apostólica prepara iglesia para aceptar mentira fundamental que Anticristo representará. Anticristo no será obviamente diabólico, será culminación lógica de apostasía que iglesia ya abrazó progresivamente. ¿Cómo identificar origen apóstata? Primero,
Reconoce que Anticristo surge de sistema religioso, no secular. Segundo, observa desarrollos en Iglesia que preparan aceptación de autoridad no bíblica. Tercero, identifica tendencias que sustituyen autoridad apostólica por consenso humano. Cuarto, confronta elementos apostáticos antes que produzcan condiciones para engaño final. La revelación del origen apóstata expone que Anticristo no es invasor externo, sino producto final de corrupción sistemática de Iglesia que abandona fe apostólica. La segunda característica inconfundible que Pablo descubrió sobre el Anticristo es naturaleza diabólica. Hombre de pecado, será encarnación humana de Satanás, personificando maldad en forma que seducirá multitudes religiosas, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. Se opone y se levanta. Oposición activa y exaltación blasfema que revela naturaleza satánica operando mediante personalidad humana. Pablo descubrió que Anticristo no será meramente hombre malo, sino agente directo de Satanás, manifestando poder diabólico en escala nunca vista en historia, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 2 Tesalonicenses 2:9. Por obra de Satanás, poder directo de Satanás, operando mediante Anticristo. No influencia demoníaca común, sino posesión total que manifiesta capacidades sobrenaturales. Naturaleza diabólica se revela mediante características específicas, oposición sistemática a Dios, rechazo de toda autoridad divina, blasfemia contra nombres y atributos de Dios, persecución activa de adoración verdadera, sustitución de ley divina por decreto humano, exaltación blasfema de sí mismo, alegación de divinidad personal, exigencia de adoración como Dios, ocupación de lugar sagrado, templo, presentación como salvador de humanidad, poder sobrenatural, engañador, señales y prodigios genuinos pero diabólicos, milagros que confunden hasta elegidos, capacidades que trascienden limitación humana, demostraciones que prueban alegaciones divinas, sabiduría satánica aplicada, conocimiento de debilidades humanas, estrategia que explota deseos carnales, timing perfecto que aprovecha crisis, soluciones que resuelven problemas aparentes. Jesús confirmó naturaleza diabólica del Anticristo. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su impropio nombre, a ese recibiréis. Juan 5:43. Otro que vendrá en propio nombre será Anticristo manifestando naturaleza opuesta a Cristo. Donde Jesús demostró humildad, Anticristo demostrará orgullo. Contraste entre Cristo y Anticristo revela naturaleza diabólica. Cristo vino del cielo en humildad, sirvió humanidad mediante sacrificio, demostró amor mediante muerte, ofreció salvación mediante gracia. Anticristo surge de tierra en orgullo, esclaviza humanidad mediante engaño, demuestra poder mediante destrucción, ofrece salvación mediante adoración propia, oposición perfecta que revela origen satánico. Pablo también descubrió que naturaleza diabólica produce seducción específica. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. 2 Tesalonicenses 2:11. La mentira, artículo definido que especifica engaño particular. Mentira fundamental que Anticristo representará posibilidad de salvación mediante esfuerzo humano independiente de Cristo. Naturaleza diabólica se manifiesta mediante inversión completa de verdades divinas. Inversión doctrinal. Salvación por obras en vez de gracia, exaltación humana en vez de humildad, sabiduría mundana en vez de revelación divina,
unidad forzada en vez de santidad separada, inversión moral, mal llamado bien, pecado justificado como liberación, rebelión presentada como progreso, perversión promovida como tolerancia, inversión espiritual, Satanás adorado como Dios, demonios, reverenciados como ángeles, ocultismo practicado como espiritualidad, blasfemia celebrada como libertad, inversión social, injusticia llamada justicia social, opresión disfrazada como igualdad, control presentado como seguridad, esclavitud vendida como libertad. Iglesia moderna ya demuestra preparación para aceptar naturaleza diabólica, tolerancia con ocultismo, prácticas esotéricas integradas a espiritualidad cristiana, ángeles que contradicen revelación bíblica, revelaciones que sustituyen autoridad apostólica, experiencias místicas que abren puerta demónica relativización del mal, pecado redefinido como imperfección, Satanás minimizado como símbolo literario, infierno negado como incompatible con amor, juicio divino rechazado como primitivo, exaltación humanística, capacidad humana sobreestimada, divinidad latente enseñada como doctrina, autosalvación promovida como empoderamiento, Cristo reducido a ejemplo en vez de Salvador. Tendencias que preparan aceptación de blasfemia final. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 1 Tesalonicenses 2:8. Pablo reveló que naturaleza diabólica no puede resistir autoridad divina. Anticristo será destruido por simple palabra de Cristo. ¿Cómo identificar naturaleza diabólica? Primero, reconoce que poder sobrenatural no siempre indica origen divino. Segundo, prueba si milagros glorifican a Cristo o exaltan humanidad. Tercero, examina si enseñanza promueve dependencia de Dios o independencia orgullosa. Cuarto, verifica si resultado es humildad genuina o exaltación propia. La exposición de la naturaleza diabólica revela que Anticristo será encarnación de Satanás operando mediante personalidad humana que manifiesta oposición total a Dios y su verdad. La tercera característica inconfundible que Pablo descubrió sobre el Anticristo es autoridad global. Hombre de pecado. Controlará sistemas mundiales mediante poder político, económico y religioso que ningún líder histórico jamás poseyó. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. Juan confirmó descubrimiento paulino. Anticristo recibirá autoridad global que trasciende limitaciones nacionales o culturales. Poder universal reconocido por todas las naciones. Pablo reveló alcance de esta autoridad mediante lenguaje específico, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. 2 Tesalonicenses 2:4. Todo lo que se llama Dios abarca sistemas religiosos globales. Autoridad que trasciende denominaciones y religiones específicas. Autoridad global se manifiesta mediante control sistemático, control político mundial, gobierno único que sustituye naciones soberanas, sistema legal universal que anula constituciones locales, fuerza militar global que elimina resistencia. Administración centralizada que controla recursos, control económico total. Moneda única que sustituye sistemas nacionales. Comercio controlado que elimina mercado libre. Distribución dirigida que controla necesidades básicas. Trabajo regulado que elimina independencia, control religioso universal. Espiritualidad única que sustituye religiones específicas, adoración dirigida que elimina elección individual,
Doctrina unificada que anula diversidad teológica. Práctica controlada que regula vida espiritual. Control social absoluto. Información censurada que elimina verdad alternativa. Educación dirigida que moldea mentalidad. Entretenimiento controlado que influye valores. Relaciones reguladas que controlan lealtades. Daniel profetizó mismo poder global, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Autoridad que cambia tiempos y ley trasciende poder nacional. Control que redefine estructura básica de civilización. Autoridad global también se revela mediante métodos específicos. Crisis artificial como oportunidad. Problemas creados que demandan solución global. Caos controlado que justifica autoridad centralizada. Miedo dirigido que elimina resistencia al control. Esperanza falsa que promete seguridad mediante sumisión, tecnología como herramienta. Comunicación global que permite control instantáneo. Vigilancia digital que monitorea actividad individual. Inteligencia artificial que procesa resistencia. Biotecnología que controla función corporal. Economía como arma. Dependencia sistémica que elimina autosuficiencia. Chantaje financiero que fuerza cumplimiento. Distribución controlada que premia sumisión. Exclusión económica que castiga resistencia. Religión como disfraz. Espiritualidad que legitima autoridad temporal. Paz que justifica eliminación de conflicto doctrinal. Unidad que anula conciencia individual. Amor que silencia discernimiento crítico. Mundo moderno. Demuestra preparación para autoridad global. Organizaciones supranacionales. Naciones Unidas como gobierno mundial embrionario. Unión Europea como modelo de integración regional. Organismos económicos que trascienden soberanía nacional. Tribunales internacionales que anulan justicia local, globalización económica. Corporaciones multinacionales que controlan recursos. Monedas digitales que eliminan dinero físico. Comercio dependiente de aprobación internacional. Trabajo dirigido mediante organizaciones globales, uniformización cultural, medios globales que homogenizan pensamiento, educación estandarizada que elimina diversidad, entretenimiento universal que moldea valores, derechos humanos que redefinen moralidad, sincretismo religioso. Movimiento ecuménico que relativiza verdad, espiritualidad que trasciende doctrinas específicas, tolerancia que silencia confrontación con error, diálogo que sustituye proclamación de verdad. Pablo también reveló duración limitada de esta autoridad, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. 3 años y medio de dominio global antes de destrucción por Cristo. Autoridad absoluta pero temporal que Dios permitirá para juicio final de rebelión humana. Y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13:5. Juan confirmó limitación temporal descubierta por Pablo. Autoridad global limitada por decreto divino. Iglesia verdadera resistirá autoridad global mediante fidelidad a verdad apostólica, rechazo de unidad, que sacrifica doctrina, mantenimiento de separación bíblica, preparación para persecución intensa. ¿Cómo identificar preparación para autoridad global? Primero, observa intentos de crear gobierno mundial mediante crisis. Segundo, resiste movimientos que prometen unidad mediante compromiso doctrinal. Tercero, mantén independencia de sistemas que exigen sumisión total. Cuarto, prepárate para elección entre conformidad global o fidelidad bíblica.
La identificación de la autoridad global revela que Anticristo controlará mundo mediante sistema unificado que eliminará resistencia a su dominación absoluta. La cuarta característica inconfundible que Pablo descubrió sobre el Anticristo es exigencia de adoración blasfema. Hombre de pecado, no se contentará con autoridad política. Demandará veneración religiosa como divinidad suprema, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tesalonicenses 2:4. Se sienta como Dios, no metáfora de arrogancia, sino acción literal de ocupar lugar sagrado y exigir adoración debida solamente al Creador. Pablo descubrió ambición última del Anticristo, sustitución completa de Dios en adoración humana mediante blasfemia sin precedentes en historia. Si reconoces que Anticristo exigirá adoración blasfema, si comprendes que Pablo reveló características específicas, suscríbete al canal Cartas de Pablo, donde confrontamos preparaciones modernas para engaño final. Activa la campanilla para cada revelación escatológica y deja en comentarios: Pablo descubrió identidad del Anticristo. En el templo de Dios, lugar específico que representa adoración organizada. Anticristo no atacará religión desde afuera, controlará desde adentro mediante corrupción sistemática. Adoración blasfema se manifiesta mediante elementos específicos: usurpación de títulos divinos, alegación de ser Dios en forma humana, apropiación de nombres reservados al Creador, exigencia de reverencia debida solamente a Cristo, presentación como Salvador de humanidad, ocupación de lugares sagrados, control de locales destinados a adoración verdadera, transformación de templos en centros de blasfemia, sustitución de símbolos cristianos por imágenes propias, redefinición de espacio sagrado para glorificarse a sí mismo, demanda de rituales específicos, ceremonias que exaltan Anticristo como divinidad, oraciones dirigidas a él en vez de Dios verdadero, sacrificios ofrecidos en su honor, festivales que celebran su divinidad, castigo para resistentes, persecución de quien rechaza adoración blasfema, exclusión económica de quien mantiene fidelidad bíblica, muerte para quien confronta alegaciones divinas, tormento para quien preserva adoración verdadera. Jesús profetizó esta blasfemia específica. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Mateo 24:15. Abominación desoladora es adoración blasfema que Anticristo establecerá en el lugar santo. Exigencia de veneración en local destinado al Dios verdadero. Daniel reveló detalles de esta profanación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Daniel 9:27. Hará cesar el sacrificio y establecerá abominaciones. Eliminación de adoración verdadera sustituida por blasfemia organizada. Adoración blasfema también se caracteriza por inversión completa de valores, inversión de objeto, criatura adorada en lugar de creador, hombre venerado como Dios, temporal exaltado sobre eterno, finito sustituye infinito, inversión de propósito. Adoración para exaltar hombre en vez de glorificar Dios. Ritual para beneficiar Anticristo en vez de edificar adorador. Ceremonia para demostrar poder en vez de expresar humildad. Veneración para establecer control en vez de promover libertad. Inversión de resultado. Esclavitud en vez de liberación, miedo en vez de paz, muerte espiritual en vez de vida, condenación en vez de salvación. Inversión de autoridad. Palabra de Anticristo sustituye revelación divina, decreto humano anula ley eterna.
Tradición inventada elimina verdad apostólica. Opinión temporal supera sabiduría celestial. Iglesia moderna demuestra preparación para adoración blasfema mediante relativización de adoración. Todas las religiones llevan al mismo Dios. Sinceridad importa más que especificidad doctrinal. Experiencia espiritual trasciende verdad objetiva. Unidad supera fidelidad a revelación. Humanización de lo divino. Jesús fue solo ejemplo moral inspirador. Dios está en todas las personas. Humanidad posee divinidad latente. Salvación mediante desarrollo personal. Deificación de lo humano. Líderes religiosos tratados como divinos. Papa, adorado como vicario de Cristo. Gurús reverenciados como maestros iluminados. Profetas modernos recibiendo veneración. Ritualización sin contenido. Ceremonias que impresionan pero no transforman. Tradiciones que sustituyen relación genuina. Actuaciones que entretienen en vez de edificar. Simbolismo que oscurece en vez de revelar. Resultado es generación preparada para aceptar adoración dirigida a cualquier figura carismática que demuestre poder sobrenatural. Pablo también reveló resistencia que adoración blasfema provocará, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis 13:6. Blasfemia específica contra nombre divino, lugar sagrado y habitantes celestiales revela naturaleza de esta adoración corrupta. Iglesia verdadera responderá mediante rechazo absoluto de participar en adoración blasfema, mantenimiento de adoración bíblica a pesar de persecución, proclamación de verdad que expone falsedad de anticristo, muerte preferible a participación en blasfemia, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Guerra específica contra santos que rechazan adoración blasfema será característica del período final. ¿Cómo identificar preparación para adoración blasfema? Primero, resiste tendencias que relativizan especificidad de adoración cristiana. Segundo, confronta movimientos que promueven veneración de líderes humanos. Tercero, mantén adoración enfocada exclusivamente en Cristo revelado en Escrituras. Cuarto, prepárate para elegir entre adoración conveniente y fidelidad bíblica costosa. El descubrimiento de la adoración blasfema revela que Anticristo exigirá veneración religiosa mediante profanación sistemática que sustituirá adoración verdadera por culto diabólico. La quinta característica inconfundible que Pablo descubrió sobre el Anticristo es poder engañador sobrenatural. Hombre de pecado, seducirá multitudes mediante señales y prodigios genuinos que confundirán hasta elegidos, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 2 Tesalonicenses 2:9. Por obra de Satanás, poder directo de Satanás manifestado mediante Anticristo, señales y prodigios mentirosos, milagros genuinos usados para confirmar mentira fundamental. Pablo descubrió que Anticristo no seducirá mediante argumentación filosófica, sino mediante demostración sobrenatural que probará alegaciones divinas. Poder engañador opera mediante métodos específicos, milagros autenticadores, sanidades físicas que demuestran poder sobre enfermedad, resurrecciones que prueban autoridad sobre muerte, control natural que revela dominio sobre creación, profecías cumplidas que establecen credibilidad profética, sabiduría sobrenatural, soluciones para problemas que humanidad no puede resolver, conocimiento que trasciende limitación humana, perspicacia que revela secretos ocultos, comprensión que explica
Misterios antiguos, prosperidad material, abundancia que elimina necesidad económica, distribución que satisface deseos materiales, tecnología que trasciende limitaciones físicas, recursos que parecen ilimitados, unidad forzada, paz que resuelve conflictos internacionales, armonía que elimina divisiones religiosas, cooperación que trasciende diferencias culturales, orden que sustituye caos social. Jesús advirtió sobre poder engañador específico, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Si fuere posible, aún a los escogidos. Poder engañador será tan convincente que hasta elegidos de Dios serían seducidos si no fueran preservados por gracia especial. En Pablo reveló fuente del poder engañador. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2:11-12. Poder engañoso, actividad divina que permite engaño como juicio sobre quien rechazó verdad apostólica. Poder engañador se manifiesta mediante características específicas: gradualidad progresiva, introducción sutil que no alarma inmediatamente, incremento gradual que normaliza cambio, adaptación lenta que evita resistencia súbita, culminación que solo se reconoce demasiado tarde, apariencia de beneficio, soluciones para problemas reales, mejoras que aumentan calidad de vida, progreso que promete futuro mejor, desarrollo que satisface aspiraciones humanas, confirmación sobrenatural, señales que trascienden capacidad humana, prodigios que desafían explicación natural, milagros que confirman alegaciones divinas, poder que demuestra autoridad celestial, aceptación universal, aprobación de líderes respetados, endoso de organizaciones confiables, reconocimiento de autoridades establecidas, consenso de multitudes impresionadas. Iglesia moderna demuestra vulnerabilidad al poder engañador, fascinación con milagros, búsqueda de señales en vez de sumisión a palabra, validación mediante experiencias en vez de doctrina, autoridad basada en poder en vez de verdad, discernimiento sustituido por impresión emocional, pragmatismo espiritual. Lo que funciona es correcto. Resultados justifican métodos cuestionables. Éxito confirma aprobación divina. Crecimiento numérico valida enfoque relativismo doctrinal. Amor que tolera error fundamental. Unidad que sacrifica verdad por paz. Madurez que acepta diversidad contradictoria. Sabiduría que trasciende revelación apostólica. Carencia espiritual. Hambre por experiencias sobrenaturales, deseo de confirmación mediante señales, búsqueda de validación mediante milagros, necesidad de impresión mediante poder. Resultado es generación preparada para aceptar cualquier líder que demuestre capacidades sobrenaturales, independiente de conformidad con revelación apostólica. Pablo enseñó prueba para discernir poder genuino de engañador. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. Prueba no es presencia de poder sobrenatural, sino conformidad con revelación apostólica. Milagros que contradicen doctrina apostólica son diabólicos independiente de impresión causada. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Patrón bíblico permanece criterio final independiente de demostración sobrenatural que contradiga revelación. Anticristo será destruido no por poder superior, sino por palabra divina.
Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Segundo Tesalonicenses 2:8. Poder engañador no puede resistir autoridad divina revelada mediante palabra verdadera. ¿Cómo resistir poder engañador? Primero, prueba toda experiencia sobrenatural mediante patrón apostólico. Segundo, prioriza conformidad doctrinal sobre impresión experiencial. Tercero, mantén sumisión a palabra por encima de búsqueda de señales. Cuarto, desarrolla discernimiento basado en revelación, no sensación. El análisis del poder engañador revela que Anticristo seducirá mediante milagros genuinos que confirmarán mentira fundamental para engañar multitudes que priorizaron experiencia sobre verdad. La sexta característica inconfundible que Pablo descubrió sobre el Anticristo es oposición total a Cristo y su iglesia. Hombre de pecado, será adversario perfecto que representa inversión completa de todo lo que Jesús enseñó y practicó, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Segundo Tesalonicenses 2:4. Se opone y se levanta, hostilidad activa y exaltación arrogante que revela naturaleza diametralmente opuesta a Cristo que se humilló y sirvió. Pablo descubrió que Anticristo será Anticristo en sentido más literal, sustituto que ofrece salvación opuesta mediante métodos contrarios al Evangelio verdadero. Oposición total se manifiesta mediante contrastes específicos, origen y manifestación. Cristo vino del cielo en humildad, Juan 1:14. Anticristo surge de tierra en orgullo, Apocalipsis 13:1. Propósito y misión. Cristo, salvar perdidos mediante sacrificio, Juan 3:17. Anticristo, dominar multitudes mediante engaño, Segundo Tesalonicenses 2:9-10. Autoridad y poder. Cristo recibió autoridad del Padre, Mateo 28:18. Anticristo recibirá poder de Satanás, Apocalipsis 13:2. Relación con humanidad. Cristo sirvió como esclavo, Filipenses 2:7. Anticristo dominará como tirano, Daniel 7:25. Actitud hacia el Padre. Cristo glorificó al Padre constantemente, Juan 17:4. Anticristo blasfemará contra Dios perpetuamente, Apocalipsis 13:6. Método de operación. Cristo, verdad que liberta, Juan 8:32. Anticristo, mentira que esclaviza, Juan 8:44. Resultado final. Cristo, vida eterna para seguidores, Juan 10:28. Anticristo, destrucción eterna para adoradores, Apocalipsis 14:9-11. Jesús profetizó esta oposición específica. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 5:43. Contraste perfecto. Cristo vino en nombre del Padre para glorificar a Dios. Anticristo vendrá en propio nombre para glorificarse a sí mismo. Oposición total también se revela mediante persecución sistemática, persecución doctrinal, prohibición de enseñanza apostólica, criminalización de predicación bíblica, censura de verdad revelada, sustitución de evangelio por ideología, persecución práctica, eliminación de adoración cristiana, destrucción de literatura bíblica, prohibición de reuniones no autorizadas, control de actividad religiosa, persecución física, prisión de líderes fieles, tortura de resistentes, muerte de no conformistas, eliminación de testigos, persecución económica, exclusión de sistema comercial, confiscación de propiedad cristiana, boicot de negocios cristianos, aislamiento financiero total. Daniel profetizó intensidad de esta persecución, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Daniel 7:25. Quebrantará a los santos.
Persecución específica contra seguidores genuinos de Cristo que rechazan su misión al anticristo. Oposición total se manifiesta mediante sistema alternativo, salvación, alternativa, obras humanas en vez de gracia divina, esfuerzo propio en vez de fe en Cristo, desarrollo personal en vez de regeneración, iluminación gradual en vez de conversión instantánea, autoridad alternativa, tradición humana en vez de revelación apostólica, consenso popular en vez de verdad objetiva, experiencia subjetiva en vez de palabra escrita, evolución doctrinal en vez de fe entregada a santos, adoración, alternativa, veneración humana en vez de culto divino, ritual elaborado en vez de simplicidad apostólica, actuación artística en vez de adoración espiritual, entretenimiento religioso en vez de edificación bíblica, esperanza alternativa, utopía terrestre en vez de reino celestial, progreso temporal en vez de eternidad divina, perfección humana en vez de glorificación en Cristo, paz mundial en vez de paz con Dios. Iglesia moderna demuestra preparación para aceptar oposición total, sincretismo doctrinal, mezcla de cristianismo con otras religiones, Jesús redefinido para acomodar pluralismo, evangelio actualizado, para incluir todas las creencias, salvación expandida, para aceptar todos los caminos, relativismo moral. Patrones bíblicos contextualizados para a cultura moderna, pecado redefinido como imperfeição ou diferença, santidade substituída por tolerância e inclusividade, juízo divino rechazado como primitivo e intolerante, humanismo espiritual. Capacidad humana sobreestimada, Cristo reducido a ejemplo moral inspirador, salvación mediante desarrollo propio, Dios redefinido como fuerza interior universal, tendencias que preparan aceptación del líder que ofrece todo lo que Cristo supuestamente falló en proveer. Pablo reveló destino de oposición total. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Dunkurs Tesalonicenses 2:8. Oposición total será aniquilada por simple manifestación de gloria de Cristo. Poder engañador no puede resistir verdad divina. ¿Cómo identificar oposición total? Primero, prueba si enseñanza exalta a Cristo o disminuye su gloria. Segundo, verifica si método glorifica a Dios o engrandece humanidad. Tercero, examina si resultado produce humildad u orgullo espiritual. Cuarto, discierne si dirección lleva a cruz o a autoexaltación. La verificación de la oposición total revela que Anticristo será adversario perfecto, que ofrecerá salvación contraria mediante métodos opuestos al Evangelio de Cristo. La séptima característica inconfundible que Pablo descubrió sobre el anticristo es destino cierto de destrucción. Hombre de pecado, será aniquilado por simple manifestación de gloria de Cristo, confirmando que poder diabólico no puede resistir autoridad divina. Entonces, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2:8. Con el espíritu de su boca, no guerra prolongada o batalla costosa, sino destrucción instantánea mediante palabra divina, resplandor de su venida, simple manifestación de gloria de Cristo aniquila poder engañador. Pablo descubrió que destino del anticristo está sellado por autoridad absoluta de Cristo, que retornará para establecer reino eterno. Destrucción no depende de resistencia humana o estrategia militar. Es resultado automático del confronto entre luz y tinieblas, verdad y mentira, Cristo y anticristo. Y
Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Juan confirmó descubrimiento paulino. Anticristo, la bestia, será capturado vivo y lanzado directamente al lago de fuego sin pasar por muerte física. Destino cierto se revela mediante aspectos específicos. Timing, divino ineludible. Manifestación en momento exacto determinado por Dios. Duración limitada de dominio. 3 y 5 años. Establecida eternamente, intervención divina en ápice del poder engañador. Timing que demuestra control total de Dios sobre historia. Método divino irresistible. Palabra de Cristo como arma absoluta. Gloria divina como fuerza aniquiladora. Presencia de Cristo como poder destructor. Autoridad celestial como sentencia final. Resultado divino irreversible. Destrucción instantánea sin posibilidad de escape. Condenación eterna, sin oportunidad de arrepentimiento. Lago de fuego como destino permanente, tormento perpetuo como juicio justo, testimonio divino innegable. Demostración pública de autoridad de Cristo. Vindicación completa de verdad apostólica. Exposición final de falsedad del engaño. Confirmación de justicia divina ante toda creación. Jesús profetizó mismo destino. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 15, 16. Manifestación de gloria de Cristo producirá terror absoluto en todos que se opusieron a verdad, incluyendo Anticristo y sus seguidores. Destino cierto también confirma principios eternos, principio de justicia divina. Pecado siempre produce juicio proporcional. Rebelión contra Dios resulta en destrucción cierta. Engaño religioso recibe castigo más severo. Blasfemia contra Cristo merece tormento eterno. Principio de autoridad absoluta. Palabra de Dios siempre se cumple perfectamente. Poder divino siempre supera resistencia creada. Gloria de Cristo siempre vence tinieblas satánicas. Reino eterno siempre sustituye imperios temporales. Principio de vindicación final. Verdad apostólica siempre se confirma públicamente. Santos perseguidos siempre son vindicados completamente. Iglesia fiel siempre es recompensada eternamente. Dios siempre es glorificado supremamente. Principio de esperanza inquebrantable. Promesa de Cristo siempre se realiza literalmente. Esperanza cristiana siempre se confirma históricamente. Fe apostólica siempre se valida experimentalmente. Evangelio verdadero siempre triunfa. Finalmente, Iglesia moderna necesita comprender certeza del destino. Contra miedo paralizante. Anticristo no puede vencer Iglesia verdadera. Poder diabólico es limitado por decreto divino. Tribulación tiene duración específica determinada. Cristo retornará en momento exacto prometido contra especulación vacía. Identidad del anticristo será obvia cuando manifestado. Timing de manifestaciones controlado por Dios. Método de destrucción está claramente revelado. Resultado final es garantizado por promesa divina contra compromiso innecesario. Victoria final justifica fidelidad presente. Destino cierto del mal alienta resistencia. Gloria futura supera sufrimiento temporal. Reino eterno compensa pérdida temporal contra desesperación injustificada. Dios controla desarrollo de historia. Cristo
Ya venció mediante muerte y resurrección. Espíritu Santo, preserva iglesia verdadera. Palabra apostólica, permanece para siempre. Las 7 características inconfundibles del anticristo son: origen apóstata de iglesia corrompida, naturaleza diabólica que personifica a Satanás, autoridad global que domina sistemas mundiales, adoración blasfema que sustituye culto verdadero, poder engañador que seduce multitudes, oposición total a Cristo y su iglesia, y destino cierto de destrucción por palabra divina. Si este descubrimiento paulino transformó tu comprensión escatológica, si reconoces características que Pablo reveló sobre Anticristo, deja en comentarios: Pablo descubrió identidad del Anticristo. Comparte esta revelación con iglesia que necesita discernimiento profético. Y permanece con nosotros en Cartas de Pablo, donde confrontamos especulaciones modernas con verdad apostólica. Pablo descubrió identidad del Anticristo mediante revelación divina que especifica características inconfundibles. Conocimiento no es para satisfacer curiosidad profética, es para preparar iglesia para elección final entre fidelidad costosa y conveniencia popular. Iglesia puede elegir aceptar especulaciones modernas que oscurecen verdad apostólica, abrazar revelación paulina que prepara para realidad futura. Un enfoque produce confusión que facilita engaño. Otro produce claridad que resiste decepción. Anticristo será identificado fácilmente cuando manifestado, porque Pablo reveló características que ningún impostor puede falsificar completamente. ¿Qué preparación eliges? ¿Especulación humana que confunde o revelación apostólica que clarifica?